Muy buenos días, mis amados. Vamos a continuar glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y a la vez vamos a estar siendo bendecidos cada uno de nosotros, porque eso es lo que nosotros recibimos, bendición de parte de Dios a través de su palabra, cuando nosotros lo glorificamos a Él. En nosotros glorificar a Dios, lo que nos da como beneficio es ser bendecido por su palabra. Y vamos a continuar hoy en la parte número 55 de la serie del libro de Mateo, finalizando ya lo que es el capítulo 16, donde vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo comienza a hablarle a los discípulos acerca de que tiene que ser entregado. Observe cómo el mal, el enemigo, usa a Pedro para ir en contra de esto, y la respuesta que nuestro Señor Jesús les da y nos estará enseñando a cada uno de nosotros por medio de esto. Dice el versículo 21 del capítulo 16 del libro de Mateo lo siguiente, en el nombre de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Iba a padecer mucho delante de estos hombres, específicamente los ancianos, los escribas y los fariseos, y de los principales sacerdotes, los encargados de llevar a Dios, llevar el orden de Dios. Era lo mismo que iban a ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es anormal hoy día, específicamente cuando alguien se levanta a poner en manifiesto lo que es todo lo que en cuanto a Dios concierne. Los mismos que están encargados de dirigir las cosas de Dios son los que se van a levantar en contra de cada uno de nosotros. Esa es la primera muralla y la más grande que nosotros tenemos que pasarle por encima conforme al mensaje. No es a pelear con nadie, ni a discutir con nadie, ni a enfrentar a nadie, sino que no nos detengamos conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos da, por encima de lo que nos digan, lo que se creen ser cristianos, lo que se creen tener el Espíritu Santo, y lo que se creen lo que saben todo. Esos mismos que se creían los líderes, que eran los sacerdotes, los primeros sacerdotes, que eran lo que enseñaban, fueron y eran los mismos que le iban a dar muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos son los que van a llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas, independientemente de lo que sea. Dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Wow, mire, el enemigo no importa quién esté a nuestro lado. Él usa lo que sea y a quien sea. Fíjese que usó a los religiosos, a los líderes, los escribas, los sacerdotes, para literalmente darle muerte a Jesús. Pero también usa a Pedro, que está al lado de él, que es escogido de Dios, para que con el amor que Pedro le tenía, poder detener lo que Dios envió a hacer por medio de Cristo. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mire, escuche la respuesta de nuestro Señor Jesucristo.
Pero él volviéndose, o sea, mire, eso fue como de sorpresa que Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto es una advertencia para usted y para mí, muy contundente, mis amados hermanos. Y eso es lo normal, que nosotros como seres humanos, mire, Jesús se le fue directo y le mencionó el mismo nombre a Pedro. Pero usted sabe que no es con Pedro la conversación. Lo que pasa es que somos usted y yo que tenemos que decirle, que ponerle un stop a Satanás. Por eso él le dice directamente a Pedro, quítate de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Pero dice el versículo 23, comenzando, pero él volviéndose, dijo a Pedro, le dijo a Pedro, porque es Pedro que tiene que entender. Recuérdese que aquí está haciendo la función de maestro y tomando a Pedro como el material de apoyo para darle la enseñanza a la iglesia, porque Pedro aquí no estaba entendiendo nada. Pedro aquí no sabía nada. Pedro aquí nada más se manifestaba conforme a lo que era y a lo que tenía y a dejarse guiar por sus pasiones, porque para él Jesús era todo. Humanamente hablando, mire, hay veces que para nosotros Dios es todo, pero es humanamente hablando, no conforme a lo que Dios quiere hacer. Y el enemigo usa esa condición nuestra para desenfocar el propósito de Dios en nosotros y con nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que tener el conocimiento. Nosotros somos los que tenemos que empaparnos de las enseñanzas de Cristo. ¿Para qué? Para que con el conocimiento nosotros podamos entender cuándo es el mal. Mire a Jesús como detectó inmediatamente. Apártate de mí, Satanás, porque tú lo que andas enfocado en la cosa de los hombres, en las cosas terrenales, mis amados. Jesús está hablando de que va a tener que ser entregado, de que lo iban a maltratar, y Pedro con ese amor que mucha gente muchas veces queremos expresar a la cosa de Dios, pero deteniendo el propósito de Dios. Jesús de inmediato le dijo, apártate de mí, porque Jesús conocía lo que Dios le había enviado a hacer. Jesús conocía, Jesús aquí sí estaba guiado, dirigido por el Espíritu. Jesús sí podía discernir cuando gente se acercan a su lado con una buena intención humana, con un deseo egoísta, los deseos, un amor egoísta. Todo lo que sale del hombre que no viene dirigido por el Espíritu Santo es un deseo egoísta, buenas intenciones egoístas, porque salen del hombre. Aquí Pedro estaba bajo la dimensión del hombre, porque no había recibido el Espíritu Santo de Dios. Dice, es necesario que nosotros enfoquemos esa partecita ahí. Como Jesús, conociendo lo que Dios quería, pudo discernir entre este deseo egoísta de Pedro y echarlo fuera y desenmascararlo. No a Pedro, al que está detrás, para que usted ahora, aquel que está a su lado, no vaya a decirle, apártate de mí, Satanás. No, Jesús está haciendo ahí, está en condición de maestro, enseñándole al mundo, a la humanidad, porque él sabía que Pedro iba a llegar a recibir el Espíritu Santo y ya Pedro no iba a actuar de esta misma manera. Esto es para enseñarnos a usted y a mí, pero no es para que usted lo haga así con otro. Es para que usted aprenda que dentro de usted hay un deseo que no viene de Dios, que detiene el propósito de Dios, que quiere detenerlo en su vida hoy, porque aquí Jesús, el propósito era general para la raza humana, para que vuelva a la presencia de Dios hoy, es para formarlo a usted y formarme a mí, el propósito de Dios. Y el diablo
lo va a usar usted mismo para detenerlo a usted mismo conforme a lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque Dios quiere que nosotros espiritualmente muramos, seamos perseguidos, así como Cristo espiritualmente. Ser perseguido espiritualmente es usted tener esa batalla interna de dejar que sea Dios que gobierne y detener el mal. Esa es la persecución. Que la gente te diga, tú eres un desobediente. Que la gente te diga, tú andas como oveja sin pastor. Que la gente te diga, pues tú te crees que tú eres el que más sabe. Esa es la persecución. Y usted y yo tenemos que mantenernos firmes para morir a esa estrategia del enemigo y podamos llevar a cabo el propósito de Dios de vivir por el Espíritu. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ve? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Su cruz, un ejemplo, el Señor Jesucristo tuvo que tomar su cruz, negarse a Él, todas esas persecuciones y perder su vida para que Dios pueda venir a Él. Eso tenemos que hacer usted y yo. Tomar nuestras dificultades, nuestros problemas, seguir rumbo hacia el propósito de Dios, de nosotros morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, que esa es nuestra vida. Cuando nosotros queremos que las cosas pasen como nosotros queramos, cuando nosotros luchamos por alcanzar lo que necesitamos humanamente, entonces estamos buscando nuestra vida. Cuando nosotros leemos la Biblia y le damos una interpretación conforme a lo que nosotros entendemos, y todo el que no camine conforme a esa explicación está contrario. Entonces, eso es su vida. Que las cosas sean como usted cree, como usted piensa, cuando usted cree, como usted crea. Eso es negarse a su vida. Y el que busca tener la razón y no dársela a Jesucristo, no a Felipe Mariano, no se está negando, mis amados. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, su punto de vista, su concepto, sus deseos, sus anhelos, todo el que quiera salvar esto, porque esa es su vida, la perderá delante de Dios. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando dice de mí, no está hablando de él en sí, porque recuérdense que toda esta gente andaba detrás de él. Pero a él lo negaban, porque negaban sus enseñanzas, porque chocaba con ellos mismos, porque chocaba con su realidad. Un ejemplo, Dios no dio la familia, Dios no dio los hijos. No, Dios no dio nuestro matrimonio. No, yo tengo que cuidar mi matrimonio. Yo tengo que cuidar mis hijos. Porque si no estoy contrario, no, Dios está por encima de su matrimonio. Las enseñanzas de Dios están por encima de sus hijos. Las enseñanzas de Dios están por encima de todo. Porque las enseñanzas son Él mismo a través de ella. Está hablando de Él. El que niega las enseñanzas, las instrucciones, el propósito de Dios, está negando a Dios. Todo lo demás que yo les mencioné de la familia, de los hijos, Dios es que tiene el control de eso. Y si usted muere, Dios va a seguir ayudando a la familia. Pero nunca se deje arrastrar por nada de eso, conforme al mensaje de Dios, conforme a nuestro Señor Jesucristo. Nunca se deje llevar de nada humano que contradiga lo espiritual. Póngase que se ponga en el camino. Porque usted tiene que aprender a negarse a usted para poder exaltar y glorificar a Cristo. Dice el 26. Porque, ¿qué aprovechará? El 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha? Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mira, ve, conforme a las obras de quien usted está viviendo, a las obras de Dios o a las obras suyas como hombre. Entonces, conforme a la que usted obre, así Dios le va a pagar. Si usted busca la cosa humana le va a dar
pero usted va a perder su alma. Y si busca las espirituales le va a dar y va a salvar su alma. Dice el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De cierto os digo que hay alguno aquí, esa palabra alguno ahí, no es alguno de los que estaban ahí, no, que hace referencia, es toda la humanidad que no van a poder hasta que no vean la gloria del Hijo del Hombre. La gloria del Hijo del Hombre es el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Esto no está hablando de los tiempos finales, ni de cuando Cristo venga en la nube. Eso es mentira, nada de eso está hablando. Está hablando, lo voy a leer de nuevo para que usted entienda. De cierto os digo que hay algunos, ese alguno es todito nosotros, todos los que están ahí, que no gustarán la muerte espiritual, hasta que no haya venido, hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, hasta que no vean a Jesús viniendo en su reino. El reino lo va a establecer el Espíritu Santo cuando se derramen al aposento alto. No van a ver, no van a gustar de la muerte, o sea, no van a morir espiritualmente hasta que no vengan los seres humanos, todo, ahí es donde entra todo. No van a ver la muerte hasta que no venga, hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino, haciendo referencia al Espíritu Santo en el aposento alto. Hasta que el Espíritu Santo no venga a nuestra vida, nosotros no vamos a poder morir espiritualmente hablando. Dios le bendiga y Dios le guarde. Cualquier cosa, si no entiende, llámeme a mi número de teléfono y estaremos aclarándole más y más. Vamos a dárselo. 829-425-1441. Ese es mi WhatsApp. Todas las inquietudes que usted tenga, llámeme. Dios nos va a ayudar a contestársela.